Oyentes amigos, hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 3. Vamos a iniciar un tema muy interesante que lo vamos a plantear a través de algunos días para nuestra ayuda en la vida espiritual. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Que nuestro Señor bendiga esta palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, en el capítulo 3, en los versículos 22-23, resalta estas palabras: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a empezar a desarrollar un pensamiento, un tema: el paraíso perdido. La caída de nuestros primeros padres por causa del pecado ofrece un cuadro desolador por las consecuencias que se derivaron de esa caída. Por el pecado entró la muerte en el mundo, y así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. De tal manera que tenemos así planteadas en este capítulo varias cosas en su origen. Y yo quiero solo referirme a 3 cosas en su origen que prevalecen hasta el día de hoy. Primero, el pecado.
en su manifestación en el mundo. Allí empezó el pecado y sigue y siguió multiplicándose, ampliándose, tomando diversas formas, diversos rumbos, y se manifestó destruyendo totalmente la vida del ser humano. En segundo lugar, Satanás, en su astucia, venciendo al primer Adán. Y en tercer lugar, la muerte. La muerte inaugurando su reino y proclamando sus derechos. Pero, junto al desastre, brilla en esa noche una luz. En esa noche cuyas sombras de muerte y pesar caen o cayeron como un manto pesado detrás de las espaldas de nuestros primeros padres, que fueron echados ese día fuera del huerto. Allí brilló una estrella brillante, cuya luz es la promesa divina de un Salvador que vendría de la simiente de la mujer. Y nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, y en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas leemos en el capítulo 4, versículos 4 y 5 lo que sigue. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios lo había planteado allí, de que iba a herir de muerte a la serpiente, la simiente, el descendiente de la mujer. Y cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, que Dios dijo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A ese Salvador, descendiente de la simiente de la mujer, participaría de dolor, pues sería herido, pero con su victoria aplastaría el poder de la serpiente. Con su muerte, como dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10, con su muerte quitaría la muerte y sacaría a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aunque para ello, para lograr ese objetivo, tendría que soportar las consecuencias del pecado en su origen. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado en su origen? Me voy a referir a 3. En el capítulo 3 no hemos leído el verso 19, pero dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Una de las consecuencias del pecado fue el sudor. Y nos trasladamos al Nuevo Testamento y leemos en Lucas 22:44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El descendiente de la simiente de la mujer tenía que participar y tenía que soportar las consecuencias del pecado del primer Adán. La maldición sobre el primer hombre fracasado fue sudor. Y el Hijo de Dios, en suma humillación, en el huerto de Getsemaní, sudaba como grandes gotas de sangre. En segundo lugar, la vergüenza. Dice en el versículo 8 del capítulo 3 que hemos leído, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. La vergüenza. Y otra vez nos trasladamos a Mateo, el capítulo 27, y en los versos 26-35 leemos que al amado Salvador le desnudaron, desvestir a una persona, le escupieron, le dieron de bofetadas en el rostro, le pusieron una corona de espinas.
el descendiente de la simiente de la mujer, para poder quitar la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Tuvo que soportar, como ya dije, el sudor, consecuencia del pecado en su origen, la vergüenza, consecuencia del pecado en su origen. Y en tercer lugar, la maldición, porque le fue dicho en el capítulo 3, versículo 17. El capítulo 3, el que hemos leído, versículo 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. El Señor tuvo que sufrir otra de las consecuencias del pecado en su origen, la maldición, porque está escrito en Gálatas 3:13, maldito el que es colgado en un madero. Y nuestro Señor fue clavado en un madero. Cuán profunda es la ciencia de Dios, cuán inescrutable, qué poco conocemos de esa infinita gracia, de ese profundo amor del Señor, que tuvo que enviar a su propio Hijo, nacido de mujer, hecho hombre, para participar y poder soportar las consecuencias del origen del pecado y soportar las consecuencias de la caída del primer ser humano. Yo quisiera desmenuzar el capítulo, aunque no lo hemos leído todo, pero lo van a ir comprendiendo. Por lo menos en 7 capítulos, en 7 puntos. Primero, la astucia de Satanás es lo que nos llama la atención. Dice, pero la serpiente era astuta. La personalidad y procedimientos del tentador. Ahí está la personalidad y los procedimientos del tentador. Con razón, el apóstol Pablo les escribía en la segunda carta a los cristianos en Corinto, en el capítulo 11, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Debería hacernos pensar, Satanás es astuto y puede extraviar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de nuestra verdadera fidelidad a Cristo. En segundo lugar, el carácter de la tentación. ¿Cuál fue? Lo tenemos en los versos 4 y 5. Dar más crédito a la voz del diablo que a la voz de Dios. Muchos de nosotros nos entretenemos leyendo cosas y al último creemos en esas cosas y abandonamos de creer lo que Dios dice en su palabra. En tercer lugar, el resultado de la desobediencia. En los versos 7 y 8 tenemos, el resultado fue sentarse a dialogar con el diablo. Qué cosa más repugnante. Tenían sumo placer en tener una dulce comunión con Dios y pasearse con Dios, escuchando su voz en el huerto, pero ahora han agarrado otro camino. Ese es el resultado de desobedecer a Dios. Comenzaron a dialogar con el diablo, comenzaron a acceder a sus sugerencias, sugestiones, comenzaron a ceder a la tentación. Y en cuarto lugar, se descubre la conciencia culpable. En el verso 7 podemos ver,
fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En el verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. La conciencia culpable se manifestó en su afán de cubrir su desnudez, sentir miedo y esconderse de Dios, como dice en el verso 8, y procurar disculpar su proceder. En quinto lugar, el juicio de Dios. ¿Cuál fue? En los versos 14 hasta el 24 tenemos la explicación del juicio de Dios. Cayó sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la tierra. Pero es ahí donde brilla una luz. En el verso 15 tenemos nuestro sexto pensamiento, la promesa de un Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa del Salvador. Y por último, ¿cuál fue a todo este fracaso el proceder divino? Lo tenemos en el verso 9, en el verso 21 y en el verso 23. En el verso 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El Dios de la gloria, buscándolos en su amor. Lo mismo que hace hoy día con todos los pecadores. ¿Dónde estás tú? Buscándolos aquel día en su amor. En segundo lugar, en el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, vistiéndolos en su gracia. Vistiéndolos en su gracia. Ah, qué lindo es leer en Isaías el capítulo 61, el verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Este fue el proceder divino. Los buscó en su amor. ¿Dónde estás tú? Los vistió en su gracia con vestiduras que durarían, no como los delantales de hojas. Y en tercer lugar, los sacó fuera del huerto, y esto lo hizo en su sabiduría. Dice los versos 22, 24, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre, los sacó fuera del huerto de Edén. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el hombre viva para siempre con el pecado y el cargo de pecado encima. No, Dios no puede ni quiere permitir que el hombre viva con el pecado encima. No quiso que su primera criatura viva allí, participe del árbol de la vida y viva para siempre con la culpa del pecado y el remordimiento de la conciencia de haber desobedecido a su Creador. Dios lo sacó no por malo, sino en su sabiduría, para que el hombre empiece a reflexionar y busque a su Dios. Que el Señor nos bendiga al iniciar esta reflexión sobre el paraíso perdido.